Muy bienvenidos a este segundo domingo de Adviento, esta segunda semana que vamos a profundizar un poquito el texto que nos propone la liturgia de Isaías 40, el inicio de Isaías 40. Vamos, como siempre, también a compartir como oración inicial el salmo que la liturgia acompaña el domingo segundo de Adviento, Salmo 85 del 9 al 14. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos, y para los que se convierten de corazón. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. El amor y la paz se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Le pidamos al Señor esta gracia de experimentar cerca, bien cerca, la salvación de nuestro Dios. El programa entonces que ya les había presentado la semana pasada del curso, y en este caso vamos a ver Isaías 40, 1, 5 y 9 al 11, que es cortado de nuevo lo que nos propone la liturgia, pero nosotros, como siempre, vamos a abordar los 11 versículos de este capítulo 40, con que inicia el segundo Isaías, o el Isaías llamado de Babilonia. Contemplemos entonces unos segunditos esta imagen que me parece muy elocuente, ¿no? Llamar la salvación. Llega tu salvación. Esta certeza es la que espero nos pueda acompañar en esta semana. Vamos a ver el texto, un poquito del contexto, el profeta, el capítulo 40, el mensaje que nos propone este capítulo 40 en sus primeros 11 versículos, alguna bajada al Adviento hoy y, como siempre, estas líneas para la reflexión final. Comencemos entonces con el texto tal como lo encontramos en nuestras Biblias. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está paga y que ha recibido de la mano del Señor doble merecido por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanura y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Una voz dice: proclama, y yo respondo: ¿qué proclamaré? Toda carne es hierba y toda su consistencia como la flor de los campos. La hierba se seca, la flor se marchita cuando sopla sobre ella el aliento del Señor. Sí, el pueblo es la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a la montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor, di a las ciudades de Judá: aquí está tu Dios. Ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio. El premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. Palabra de Dios. Entonces este es un texto hermoso que hoy vamos a tratar de compartir, de meditar juntos, que ya desde el inicio se dan cuenta que claramente ignoramos quién es el sujeto, es en plural, Dios es el que habla claramente, pero este que debe asumir la función de consolador no sabemos bien quién es. Estando en el destierro, entonces es bastante extraño, ¿no? Oír que hay que consolar, una voz así que grita en medio de la nada, consolar
y que ya se ha pagado el crimen, que esta voz grita de quién será, será del mismo Dios, será de un profeta, de un enviado. Dios va a emprender un viaje, pero ¿desde dónde? ¿Hacia qué meta? Luego se va a explicar que se trata de el viaje desde Babilonia hasta Jerusalén y que en ese viaje el pueblo no va a estar solo, que Dios está en el destierro y va a emprender el viaje de regreso acompañando a su pueblo. Hay que preparar entonces el camino, como un soberano cuando va a pasar por algún determinado lugar, le preparan el camino, y en este caso se trata de atravesar el desierto, así que hay que allanar valles, rebajar colinas, eliminar curvas, quitar asperezas, en fin. Es un camino real por el que va a pasar el Señor, pero parece que también tiene alguna otra significación o, digamos, simbolismo, ¿no? Muy bien, y entonces el Señor en este volver con el pueblo del exilio o en esta situación de exilio, el Señor está. Y por eso Él en esa situación complicada, compleja, va a mostrar su gloria. Y no solo para el pueblo de Israel, sino que todos los hombres la verán, dice el texto, ¿no? Para convencer de esta situación, de esta presencia de Dios en medio del destierro, de la dificultad, el profeta recurre a una gran variedad de lenguaje. Fíjense, todos tienen que ver con el campo semántico del habla, de la palabra, ¿no? Decir, hablar, gritar, voz, responder, palabra, alegría por la noticia, la buena noticia, anunciar. Todo esto recuerda que el poder del Señor está en su palabra. Y entonces también al final evoca en el versículo 11 esta ternura, ¿no? Con la imagen del buen pastor, de apacentar, de recoger, de llevar a su pecho a los corderos y de prestarle atención a las madres, o sea, a las que han dado a luz recientemente. Sigamos con la imaginación y ahora nos detengamos un poquito en el recorrido de la palabra de Dios, de la palabra que está presente en este texto. Fíjense que hay como un amplio escenario de esta palabra que resuena de manera muy dinámica. Empieza en el cielo, ¿no? Desde el cielo, en el versículo 1, desciende al desierto, donde es posible contemplar la naturaleza transformada, pero también la hierba marchita, y después escala la palabra un monte alto para admirar al Señor que avanza hacia Jerusalén junto con su pueblo después de tanto sufrimiento y después de tanta desilusión y de tanta angustia, y consolará de verdad a quienes sean más débiles y más necesitados. Así que bueno, un recorrido muy hermoso de la palabra tiene este texto que ahora vamos a ir viendo. El capítulo entonces 40, un poquito del contexto, el capítulo 40 de los versículos 1 al 11, como toda la obra del segundo Isaías, se sitúa en este periodo que decíamos de mucha incertidumbre, de mucho sufrimiento, de muchas incertezas, y nos ubicamos en este contexto, muy parecido quizás a la situación que estamos viviendo hoy, ¿no? El exilio era una realidad, ya era una realidad, y entonces digamos que esta posibilidad lejana que se veía en los capítulos 1 a 39 ya se concretó. Estamos ahora en pleno destierro. Esta es la realidad, el contexto, y entonces la destrucción de Jerusalén, la destrucción de Judá, la destrucción del templo por parte del ejército babilonio ya es un hecho y obviamente produjo grandes cambios.
Ya hablamos un poco de la tensión socioeconómica que no correspondía, ¿no? La situación del retorno, decíamos, a las expectativas que tenía el pueblo. Pero en este momento estamos en el destierro, en este capítulo 40, y la tensión, ya sabemos que en el destierro, en esta situación nefasta, que fue la peor que vivió el pueblo de Israel, faltaba plata, faltaba víveres, faltaba comodidad, faltaban seguridades, no tenían rey, no tenían tierra, no tenían templo, todo era caos, todo era situación difícil para los que se habían ido, pero también para los que se habían quedado. Habían usurpado las tierras, estaba todo destruido, ruina, desértico. A esta tensión socioeconómica se unía, obviamente, la tensión religiosa. ¿En qué sentido? Y bueno, es probable que los que se quedaron en Jerusalén consideraran que los repatriados tenían la culpa de todo lo que habían pasado. O de lo que estaban pasando. Pero también es probable que al revés, los exiliados creían que los que se habían quedado lo habían logrado ilegítimamente, injustamente. Y entonces había un gran resentimiento y una gran división dentro del pueblo de Israel. ¿Qué pasaba? A los ojos del pueblo, ¿no? De ambos grupos, los exiliados y los que estaban en Jerusalén, Dios había sido derrotado. Es decir, los dioses de Babilonia y toda la idolatría que había en Babilonia era más fuerte que el Dios de Israel. Y entonces esta victoria del destierro los hacía sobreponer así a los dioses de Babilonia, con Marduk a la cabeza, sobre Yahvé. Entonces, esto produjo una gran crisis a nivel religioso, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la reacción ante esta crisis por parte del profeta? Lo primero que hizo y que tiene que hacer el profeta es reafirmar la fe en el Dios de Israel, que es creador, que es redentor y que es incomparablemente superior a los dioses de Babilonia. Una tarea no fácil, dado el contexto terrible que circundaba, ¿no? Por otro lado, el segundo lugar, el profeta tenía que superar la crisis demostrando que Israel seguía siendo el pueblo elegido, precioso a los ojos del Señor, como dice los capítulos 40 y después 48, y el profeta añade que la caída de Babilonia que se va a producir al final de los capítulos 50-55 de este Deutero Isaías, segundo Isaías, no es un acto fortuito ni al azar, sino la manifestación extraordinaria de la voluntad liberadora de Dios. Esto es muy importante, que Babilonia haya caído en manos de los persas por el rey Ciro. No fue una cuestión política, el profeta la interpreta como una intervención de Dios. Y además se resalta la misión del siervo de Yahvé que se presenta no tanto rescatando quién es este siervo, sino cuál es su misión. Y su misión es cargar sobre sí la culpa, los pecados de todo Israel. Y entonces esta parte de Isaías, este texto del 40 al 55, termina con la liberación del cautiverio y con él del pecado por parte del pueblo, porque Dios intervino. Entonces, bueno, esta situación hace que, digamos así, se cumpla la promesa que empieza con este capítulo 40 de consolación, que es de liberación. El mensaje entonces del Deutero Isaías en el destierro, imagínense, tenía que ser, no cabía otra que de consolación, de aliento, de ánimo, y eso es una gran noticia
que espera el que está en un mal momento, ¿no? Fíjense que este mensaje de consolación no solamente le pertenece a este grupo de capítulos del 40 al 55 del segundo Isaías, sin duda que es en el que más está presente, pero también lo encontramos fuera del segundo Isaías al tema del consuelo. Ahora, en el segundo Isaías es como la característica y por eso se llama también el libro de la consolación, el capítulo 40-55 del profeta Isaías. En el 49:13, fíjense cómo dice: griten de alegría cielos, regocíjense tierra, montañas prorrumpan en gritos de alegría, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de sus pobres. Consuelo y de la mano de los que son más vulnerables. Así que esto es un grito del segundo Isaías en el medio del texto, ¿no? También casi al final, el capítulo 51, versículo 3 dice: sí, el Señor consuela a Sión, consuela todas sus ruinas, hace su desierto semejante a un Edén y su estepa un jardín del Señor. Allí habrá gozo y alegría, acción de gracias y resonar de canciones. Consuela Dios a Sión, la esposa. En el capítulo 52 vuelve la idea: prorrumpan en gritos de alegría ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo, Él redime a Jerusalén. Y también tenemos un último texto en el explícito, en el versículo 12 de Isaías 52, porque no saldrán apresuradamente ni partirán como fugitivos. Ya estamos llegando al final del destierro. Ya que frente a ustedes irá el Señor y en la retaguardia el Dios de Israel. Y esto es hermoso saber que el Señor es pastor, ¿no? A veces va delante del pueblo y a veces en la retaguardia, también como hace el pastor. Así que Él personalmente se va a encargar de restablecer la situación del pueblo de Israel en Jerusalén. Y va a consolar, va a redimir. Muy bien, dos palabritas del profeta. Como decíamos, no sabemos quién es este segundo Isaías. Es un autor anónimo, algunos hablan de más de uno. Lo que sí sabemos es que fue llamado el profeta de Babilonia, porque más importante que conocer su nombre es conocer su mensaje de aquella determinada situación histórica, ¿no? De la que el profeta sostuvo, de alguna manera, la fe de Israel. Entonces este profeta del destierro tiene un mensaje muy específico, que es un mensaje de esperanza, un mensaje salvífico, muy destacado, ¿no? Pero también hay que decir que en el segundo Isaías hubieron muchísimos enfrentamientos entre el pueblo y el Señor, enfrentamiento entre los miembros del pueblo y los babilónicos, enfrentamiento entre los babilónicos y los más vulnerables, los más pobres, enfrentamiento entre los exiliados y los que quedaron en Jerusalén, en fin. Había realmente un gran movimiento. Sin embargo, como que resalta el profeta, y a palabras de Alonso Shekel, estos oráculos de salvación con mucho ímpetu, con mucho movimiento, como el fluir de un río, tiene que hacer verde, hacer verde llenar de pastizales esta realidad geográfica, pero además simbólica del desierto. Y entonces este es un gran cometido que tiene el segundo Isaías. Anuncia un mensaje que se va a cumplir, pero este mensaje tiene una única arma, fíjense, la palabra del profeta, pero que obviamente es la palabra de Dios. El profeta es uno que oye
que está en comunicación con el Señor, y por el otro lado transmite, proclama al pueblo. Y entonces, armado solamente con el arma de la palabra, puede enfrentarse victoriosamente a cualquiera. Por supuesto que este profeta para eso tiene que tener una gran fe, pero bueno, se destaca la fuerza de la palabra profética, la palabra salvífica, porque es la palabra de Dios. El valor entonces de la palabra es lo que más se destaca. En el capítulo 40, este que vamos a abordar ahora, podríamos decir que comienza este capítulo 40 la gran profecía de todo el libro de Isaías, la gran profecía que se puede dividir en 4 secciones. El consuelo y sus causas, versículos 1-2, el nuevo éxodo, versículos 3-5, la crisis del profeta, versículos 6-8, y la validez de la palabra del Señor. Esta es como una mini estructura que nos va a acompañar para desarrollar el mensaje de estos 11 versículos del capítulo 40. Llama la atención, ¿no?, que este proemio, esta apertura de todo el texto, surgen voces, como decíamos, que hablan, que dan órdenes a actuar, que proclaman, que crean una sensación de algo inesperado, repentino, y que empieza el locutor en nombre del Señor dando órdenes a otros que no se sabe bien quiénes son, hasta que después vamos de alguna manera definiendo los personajes, ¿no? Pero irrumpe así un poco de la nada, en medio del desierto, ¿no?, una voz que clama. Bueno, el contenido entonces, como decíamos, está en torno a el gran protagonista, que es la palabra. Este capítulo 40 que abre el segundo Isaías se cierra en el 55 con esta eficacia de la palabra y aquella metáfora tan hermosa del capítulo 55 de Isaías, que así como la lluvia cae y fecunda y todo lo que ella toca da fruto, así también sucede con la palabra, dice el profeta, que no vuelve a Dios sin producir el cometido para la que fue enviada. Y entonces la palabra tiene el efecto fecundador, el efecto que fertiliza, ¿no?, así como la lluvia a la tierra, de donde se sacan los frutos y las semillas, etc. Entonces, bueno, 2 realidades de fecundidad, palabra y lluvia. Tienen de alguna manera algo en común, que es el proceso lento y gradual. Todos sabemos que de una sola lluvia no sale el fruto, y todos sabemos que de una sola lectura o de una sola vez que escuchemos la palabra no se produce el milagro. Entonces, pero sí es un proceso que la palabra va haciendo en el corazón del que la escucha, del que se dispone a oírla, así como la lluvia. Y el hombre entonces no puede cambiarla. En este sentido, así como no podemos hacer que deje de llover, tampoco podemos hacer que la eficacia de la palabra no produzca su fruto. Y es como que el profeta del segundo Isaías quiere remarcar esto, la libertad de la palabra, la eficiencia de la palabra que no se agota nunca, que Dios habla y que no se cansa de exhortar y de proclamar, aún en medio de situaciones adversas. El segundo Isaías entonces muestra este protagonismo de la palabra, capaz de crear novedad donde no existe. Y esto es un gran aporte del segundo Isaías. La palabra crea, como en el Génesis 1, realidades nuevas. Se desvanece entonces la situación desastrosa en la que está el pueblo, en la miseria, porque resalta
este valor de la palabra. Entonces se invita a reflexionar sobre el nuevo orden internacional. Este nuevo orden que surge por la obra de Ciro. Ciro, ya les decía, que es el rey persa que logra vencer a los babilónicos, pero que no es Marduk, dice el profeta Isaías, sino el Señor, el único capaz de dar origen a extraordinarias empresas como fue esta derrota de los babilónicos. Y así entonces termina el segundo Isaías con mucho aliento, con mucha esperanza muy positiva, porque está la posibilidad de volver del exilio. El estilo es repentino, extraño, anónimo, todo es sorpresa, no se sabe bien quién habla, a quién se dirige, no se sabe bien este consolar, a quién, a dónde, desde quién viene. Pero no tenemos que tratar de circunscribir nosotros personajes y demás cuando el texto no lo pretende, ¿no? Acuérdense que cuando en otros textos proféticos Dios manda a alguien, dice claramente que le dice a Isaías, a Jeremías, a Isaías del primer Isaías, ¿no? A Jeremías, a Ezequiel, vete, anuncia a mi pueblo, escucha israelita, o sea, lo circunscribe mucho más. Aquí nos sorprende esta voz y esto es lo hermoso del poema, la incertidumbre, una voz que grita, que ya está aquí, y bueno, uno como que queda un poco desorientado, pero este juego literario parece que es lo que Dios quiere producir, porque así es la palabra. No siempre tenemos posibilidad de alguna manera de captarla o de capturarla, ¿no? La palabra es como el espíritu, es como el viento, que va, que viene, que no se sabe bien a veces de dónde procede ni a dónde va. Pero lo importante es que crea y que donde pasa, fecunda. Muy bien, entonces el mensaje, como decíamos, lo vamos a dividir en 4 momentos y comenzamos con el primero, que es el consuelo y sus causas. Ahí tienen en pantalla los versículos 1-2 que los invito a que vuelvan a releer. El consuelo entonces es un tema que aparece, como ya dijimos, en varios textos del Deutero Isaías, ya hemos mencionado el capítulo 49, 51, 52, y que se concreta en el fin del trabajo pesado y forzado. O sea, al final, este consuelo que es proclamado ahora al principio del segundo Isaías, se va a concretar con el retorno del exilio, ¿no? Este consuelo significa, se va a dar cuando se pase de un estado de angustia y de sufrimiento a un estado de liberación, que es lo que todos esperamos. Ahora, se vive también este consuelo como consecuencia del perdón divino. El pueblo experimenta esto que Dios parece estar enojado, que por eso el pueblo vive este abandono, este silencio de Dios, y cuando el pueblo vuelve, ya experimenta la consecuencia del perdón divino, es justamente este retorno. Ahora, el profeta lo que quiere es, en el destierro, llamar a la conversión. Y entonces, este es un tema que aparece como el consuelo, como una preocupación teológica de toda la obra. Y entonces la conversión va acompañada de una certeza, que el Señor está. Y aunque no lo percibamos, aunque no lo veamos, aunque sintamos que Él es el culpable, aunque algunos quieran culparlo y exhortarlo a que cambie, Dios, en realidad el consuelo viene por experimentar en la fe, la cercanía. Y entonces fíjense, por ejemplo, ¿no? Isaías 12, al principio de la obra, versículo 1-2, dice,
Tú dirás en aquel día, te doy gracias, Señor, porque te habías irritado contra mí, pero se ha apartado tu ira y me has consolado. Fíjense, una imagen muy clara, ¿no? Te habías irritado contra mí, pero ahora ya se te fue el enojo y me has consolado. Este es el Dios de mi salvación. Dice Isaías versículo 2 del capítulo 12, yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él es y fue mi salvación. Este es un gran texto, ¿no?, de consuelo. Hay otro, por ejemplo, en el Isaías 51, en pleno Deutero Isaías, nuestro contexto, que dice, soy yo el que los consuela. Fíjense, soy yo, no es Ciro, no es un intermediario, yo en persona. ¿Quién eres tú para temer a un mortal, a un hombre frágil como la hierba? Yo los consuelo, dice el Señor. Y en el tercer Isaías también nuevamente aparece el tema del consuelo y dice en el versículo 13 del capítulo 66, como un hombre es consolado por su madre, la ternura de una madre, ¿no?, que consuela, así yo los consolaré a ustedes y ustedes serán consolados en Jerusalén. Qué hermosa imagen, ¿no? Imaginarse el abrazo de una mamá que contiene en el consuelo a su hijo. Muy bien, entonces, ante las crisis, ¿no?, tan evidentes que estamos experimentando en el exilio, Dios dirige una palabra de consuelo. Ahora bien, este consuelo no significa, no invita a una resignación pasiva ni a crítica frente al presente. Esto es muy importante. ¿Qué concepto de consuelo tiene el profeta? No se trata de resignarse. Fíjense, esto yo creo que es importante que lo entendamos bien. Brinda la seguridad de que va a intervenir Dios, que va a cambiar la situación. Y entonces uno de alguna manera se consuela anticipadamente a lo que Dios va a producir, a lo que Dios va a transformar, a lo que Dios va a hacer en la vida de este pueblo y lo que va a hacer obviamente en la vida de cada uno personalmente. Y entonces el dolor va a cesar y se va a dar paso a la liberación y a la alegría. ¿Por qué? Porque el Señor es el Todopoderoso, el Redentor. Y entonces, aunque muchas veces el consuelo, digamos así, vaya mediado por algunos personajes que Dios manda, lo que nos tiene que quedar claro es que el consuelo es siempre obra de Dios. Es Yahvé el que consuela, aunque a veces lo haga a través de los enviados o los mediadores, ¿no? Y entonces, esta consolación no significa solo pronunciar palabras de consuelo. No, la consolación concreta es una transformación de la realidad. Una transformación de la situación, una transformación de la muerte en vida, del dolor en alegría, de la desesperanza en esperanza, del destierro en retorno a la patria. Hoy podríamos decir de pandemia a fin de pandemia. Pero esta transformación, por más de que haya intermediarios que la proclamen, esta transformación es obra del Señor. Él es el que la produce, la provoca. Muy bien, entonces esto como podríamos decir, primer dato, ¿no?, del consuelo. Después dice que consolar a mi pueblo, dice el Señor, hablen al corazón de Jerusalén. Fíjense una metáfora muy linda, muy elocuente, porque apelar al corazón de la ciudad, obviamente de los miembros, de los que viven en la ciudad, no se trata de Jerusalén física, sino hablar al corazón de Jerusalén es hablar al corazón de la esposa del Señor, hablarle al corazón de Sión.
hablarle, porque están en el destierro, pero hay que en el destierro hablarle al corazón. Esta expresión es muy importante y es utilizada siempre en el texto bíblico para referirse a alguna situación de preocupación, de transgresión, de culpa, de angustia. Hablar al corazón entonces es dar coraje interior, es dar ánimo. Esto quiere decir. En el Antiguo Testamento esta expresión, como les decía, se utiliza en situaciones de angustia, de preocupación, de culpa. Lo tenemos, por ejemplo, en el capítulo 50, versículos 20 al 21, cuando José se acuerdan que los hermanos de José lo habían traicionado, lo habían querido matar, etc. Y después ellos van y se postran ante José y le proponen los hermanos que a partir de ahora José los trate como esclavos. Pero sin embargo, el designio de Dios, dice José, en el capítulo 50, 20, 21, ha transformado el bien en mal. El mal ese que ustedes querían hacerme, Dios lo ha transformado en bien. Y dice, a fin de cumplir lo que hoy se realiza, salvar la vida de un pueblo numeroso. Porque gracias a ese mal, a esa trama de perjuicio para José, el pueblo de Israel, que estaba en una carestía absoluta, gracias a que José había llegado a los altos cargos del faraón de Egipcio, él pudo darles alimento y hacer que el pueblo subsista. Y entonces en el versículo 21 dice del capítulo 50, por eso no teman. Fíjense, este consolar tiene que ver con el no temer. Yo velaré por ustedes y por las personas que están a cargo. Y ahí está el verbo consolar. Los consolaré, los reconfortaré, puede también traducirse, hablándoles afectuosamente al corazón. Un modo claro, ¿no? Que después llevó a cabo José y les habló a sus hermanos en un contexto no de reproche, no digamos así, tirarles en la cara la verdad de todo lo que habían hecho, no, al contrario, Dios había transformado el mal en bien. Y él, José, lo veía muy claro. Otro texto así en esta línea es 2 Samuel 19:8, que se trata de el rey David, que en la batalla muere su hijo y sin embargo él a los que venían de la guerra los alentó bueno, a pesar de esta gran pérdida para el rey, le dice palabras de aliento, literalmente el texto dice, les habló al corazón. Les dio coraje a los servidores que habían logrado la batalla, que a pesar de que había muerto su hijo, como uno de los combatientes, habían ganado la batalla. Y entonces les habló al corazón, dice el rey. En Ruth capítulo 2, versículo 13, también está nuestra expresión, esta de hablar al corazón, y acompañada también de la palabra consuelo. Dice el texto, tú me has consolado y me has hablado al corazón, a pesar de que ni siquiera soy una de tus servidoras. ¿Se acuerdan que era extranjera, no? Ruth le dice a vos. Bueno, aquel entonces que se encuentra en una situación de desánimo, de desaliento, es animado y es alentado hablándole al corazón. El corazón como el lugar, ¿no?, de los afectos, el lugar de las convicciones, el lugar en el que uno encuentra consuelo o no. Y dice de Jerusalén, como les decía, uno de los temas también preferidos de Isaías es Jerusalén como Sión, la alusión a la ciudad, a los miembros de la ciudad, pero sobre todo es para aludir a la relación que Dios tenía con Sión, que era su esposa. Y entonces hay varios textos en donde aparece esta nueva imagen de la esposa del Señor, que es Sión, que es Jerusalén,
La figura atraviesa toda la profecía del segundo Isaías. Esta figura la podemos encontrar, la figura de la esposa, en el capítulo 49, en el capítulo 51, 52, 54, que es muy linda. Bueno, la razón del consuelo aparece claramente al final del versículo 2, dice que terminó el vasallaje. Esto se ha traducido en algunas Biblias, como en esta, la Biblia del pueblo de Dios, como el servicio, pero el servicio es el vasallaje, vivido como una especie de servicio militar, porque el pueblo de Israel, como servidumbre del pueblo babilónico. También Job, pueden ver que habla de esta situación, Job capítulo 7, 1, 4, que dice, no es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra, en este sentido, no de un servicio pleno y planificante, sino de una servidumbre más bien de vasallaje negativa. Dice, no son sus jornadas las de un asalariado, como un esclavo que suspira por la sombra, como un asalariado que espera su jornal, así me ha tocado en herencia meses vacíos, me han sido asignados noche de dolor, dice Job. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Pero en la noche se me hace muy larga, soy presa de la inquietud hasta la aurora. ¿Cuántos quizás en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil, cuántos quizás han pasado noches en vela, como Job, como los desterrados, noches de angustia, que no sabían cómo seguir llevando el pan a la casa? Al acostarse pienso, ¿cuándo me levantaré? Pero levantarme es para no tener trabajo. Bueno, esperar el jornal moneda a moneda. Qué difícil la situación, ¿no? Esta y también la del destierro. Por eso me parecía tan elocuente este texto de Isaías para nuestro hoy. Y dice al final, ¿no? Dice, se ha recibido de la mano del Señor, porque el pueblo experimentaba que Dios era el culpable de todo lo que le estaba pasando, doble merecido por sus pecados. ¿Qué significa esto? Y bueno, por un lado, la causa de este vasallaje, ¿no? de parte de los babilónicos para con los israelitas, era el destierro, era de alguna manera paga de lo que mal habían hecho los israelitas en hacer tratados con otros reyes, en vez de confiarse y solamente afirmarse en el Señor. Pero el doble es porque la arrogancia del enemigo de Babilonia, de Asiria, hizo que Israel sufriera más de lo estrictamente debido. Y entonces semejante sufrimiento no va a quedar sin recompensa, porque como que sufrió doble. Una parte por su propia culpa, pero otra por la exageración de la arrogancia de los babilónicos, de los asirios, que se sobrepasaron respecto a Israel y al maltrato. Entonces, bueno, a eso se trata este versículo. En los versículos siguientes tenemos este otro tema, el nuevo éxodo, el tema, el mensaje, ¿no? De estos versículos 3 a 5. Una voz proclama, preparen en el desierto el camino del Señor, con todas estas modificaciones de la tierra, y entonces se revelará la gloria y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Entonces, lo primero que nos invita esta parte del texto a contemplar es en el desierto, porque hay que preparar el camino, pero en el desierto. ¿Qué sentido puede tener el desierto? Primero, un sentido geográfico, que sería un sentido realista, ¿no? Como una orden a trazar el camino en medio del desierto, a través del cual el pueblo exiliado va a retornar a su patria. En este sentido, el desierto sería esta parte del territorio que separa Babilonia de Jerusalén, y entonces invita al profeta a afrontarlo con decisión,
con valor, porque el Señor en persona va a guiar la caravana. Y entonces, bueno, digamos así, una exhortación a estar confiados, porque en el desierto, así como lo hizo con Moisés en el desierto, ¿se acuerdan del Sinaí? Ahora de nuevo Dios va a atravesar el desierto con el pueblo. También el desierto puede tener una simbología espiritual, y en este caso, desierto es sinónimo de desesperación, desierto es sinónimo de desconfianza, de desolación, de aridez, y entonces sería la exhortación esta, en sentido espiritual, abrir el corazón a la novedad. Abrir el corazón porque algo nuevo en este desierto, en esta aridez, en esta nada, algo nuevo, nada de cosas buenas, algo nuevo está emergiendo. Pero hay otros autores que ven un sentido tipológico, no solo geográfico, real y espiritual, sino también tipológico, a la luz de los numerosos ecos del acontecimiento del Éxodo. Entonces el Éxodo sería una tipología de esta situación de Babilonia, con una antigua opresión que Israel había sufrido en Egipto, ahora vuelve a sufrirla en Babilonia. Y entonces ya Ciro había, de alguna manera, al final del segundo Isaías, había iniciado esta campaña victoriosa, y estos acontecimientos se percibían como la acción del Señor, entonces que en el desierto, donde no había posibilidad de vida, es el Señor el que transforma en estas, por eso dice que hay que allanar los valles, que hay que aplanar las montañas, que las conviertas, se van a convertir las quebradas en llanura, los terrenos escarpados en planicie. Todo esto significa que Dios va a ir transformando esta realidad de desierto en una de posible vivienda, en una posible vida. Muy bien, la otra frase que nos llama la atención es la expresión camino del Señor. Se repite 15 veces esta expresión en el Antiguo Testamento y nunca tiene un sentido físico. Y entonces, al no tener nunca un sentido físico, este camino del Señor tiene que ver con un camino ético, con un modo de obrar. Entonces, ¿qué quiere decir? Y bueno, hay que preparar en el desierto, en la desolación, en la aridez, en la situación difícil, ahí hay que mantenerse firme y caminar como caminaría un miembro del pueblo de Israel, hoy diríamos un cristiano. O sea, no porque la circunstancia sea adversa, tenemos que comportarnos de una manera no cristiana o no judía, sería para con el pueblo de Israel. Y entonces hay que seguirlo fervientemente al Señor. Nuestros caminos tienen que ser con el Señor, aún en el desierto. Es decir, un modo de obrar que condiga con nuestra identidad de cristianos o de pueblo de Israel. La idea más o menos es la que aparece en Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Se confirmaría entonces la expresión de este versículo 3, que no se trata tanto de un desierto ni de un camino físico, sino de disponer el espíritu para que Yahvé pueda venir al corazón. Y este disponer el camino, el profeta lo relaciona con las modificaciones del paisaje. Obviamente que modificar un paisaje significa tiempo, significa paciencia, significa creatividad,
Bueno, todo esto es lo que el profeta le está pidiendo al pueblo en medio del desierto, en medio de la aridez, en medio de la situación difícil. En todo esto hay un término que es kabod, que se traduce por gloria. Entonces fíjense que dice, entonces, cuando nos comportemos moralmente como cristianos nosotros o como israelitas en aquel momento, cuando nos dispongamos a recibir el Espíritu del Señor que va a venir a nuestro corazón, la gloria, su gloria, se va a revelar. Fíjense que esta transformación del paisaje, esta transformación del corazón, va a ser un signo de la gloria de Dios. El término kabod es muy interesante porque también es un tema central de todo el Isaías. La gloria de Dios va a revelarse con fuerza, con poder, querría decir la identidad de Dios, el ser de Dios, la fuerza de Dios, la ternura de Dios, la misericordia de Dios va a revelarse cuando el desierto se transforme, cuando los corazones lo reciban. Y no solamente lo va a ver Israel, sino que todos los pueblos van a ver estas maravillas que el Señor va a obrar. Los versículos 6 a 8 cambian, literalmente cambian el tono, y fíjense, una voz dice proclama. Y entonces, bueno, como decíamos, ¿no? Una voz que no se sabe bien cuál es, ni de dónde viene, ni a dónde va. Pero lo interesante acá es que esta voz proclama. Y yo, el profeta, respondo. Y por eso yo a estos versículos le llamé la crisis del profeta. Yo respondo, ¿qué proclamaré? O sea, a la voz el profeta le dice, ¿qué querés que proclame? Toda carne es hierba y toda su consistencia como la flor de los campos, la hierba seca, la flor se marchita y la hierba es el pueblo. Y entonces dice, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Está claro que todo en estos versículos habla de caducidad, de brevedad, porque la hierba es algo pasajero, ¿no? Y también de corrupción, porque el término hierba se usa para en contextos de corrupción, incluso de los enemigos poderosos, pero ante Dios los poderosos enemigos son como hierba seca, dice por ejemplo Segunda Reyes 19:26 o Isaías 37, versículo 27, son como la hierba que a la mañana aparece y a la noche se marchita, no tienen consistencia. Y entonces todo habla de esta fragilidad, ¿no? Y entonces preguntarse, gritar a esta fragilidad, gritar a toda carne, porque toda carne es hierba, dice, ¿no? Gritarle, proclamarle qué, sí, ¿qué sentido tiene? Es como, no parece como muy lógico, ¿no? Y entonces, fíjense que veníamos de una estrofa anteriormente que daba ánimo, que quería consolar, que quería alentar, que quería dar coraje, y de repente el profeta como que entra en crisis, porque como que si se pudiera dar ánimo a un pueblo casi al borde de la desesperación. O sea, ¿cómo se hace para animar en el destierro? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede animar recordándole la condición de que sos hierba seca? ¿Qué manera de consolar es esta? Y entonces es muy probable que lo que estuviera queriendo decir estos versículos es, realmente la pena, vale la pena a una flor que se marchita tratar de reanimarla, vale la pena. ¿A qué sirve tratar de reconstruir lo que está totalmente destruido? La palabra entonces sería, esta palabra sería muy existencial, ¿no?
sería como preguntarse, ¿para qué sirve? ¿Qué sentido tiene? ¿Se acuerdan cuando en el texto de la multiplicación de los panes y de los peces, como sucede también en Segunda Reyes 4:43, se preguntaba el profeta y se preguntaban los discípulos, ¿cómo, cómo vamos con 5 panes y con 2 pescados? ¿Cómo vamos a darle de comer a tanta gente? ¿Vale la pena que pongamos nuestra nada para todo esto? Es como que se pierde en la cantidad. Lo mío es tan mínimo que no alcanza para nada. Y entonces, ¿para qué voy a desperdiciar mis 5 panes y 2 pescados? ¿Para qué? Esto sería lo mismo. Es hierba seca, es flor que se marchita. ¿Para qué sirve que yo me ponga a proclamar? Si está todo en desastre. Y bueno, esta es el gran desafío, esta es la gran propuesta que la voz le hace a la voz del profeta. Pareciera, ¿no?, que reflejan estos 2 versículos, reflejan los propios sentimientos del profeta, porque el profeta no es un extraterrestre, el profeta es uno que está sufriendo, como los otros, la misma crisis, está en el destierro con ellos, estamos todos en pandemia, y entonces es lícito que el profeta entre en crisis. Y la situación de todo el pueblo es la que está viviendo también el profeta y de quien el profeta se hace voz. Y esto está interesante, ¿no? Porque adquiere verosimilitud si se piensa que el profeta está compartiendo verdaderamente la situación de abatimiento, de casi desesperación que está viviendo el pueblo. Y entonces es lógico que el profeta se haga la pregunta, ¿qué cosa proclamaré? ¿A quién querés que le proclame? ¿Cómo hago para proclamar qué en esta situación? Y viene el versículo 9:11, fíjense cómo Dios levanta hasta la misma geografía levanta, no solo el ánimo del profeta, porque la palabra, recuerden cómo decía, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ahora va a levantar la montaña. Fíjense, súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia de Sión, vos que sos el que tenés que poner consolación, ánimo y coraje, subite a la montaña, elevate, levantá el ánimo, levantá también físicamente tu posición, ponete arriba de la montaña, levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén, levántate sin temor. La voz le dice al profeta, di a la ciudad de Judá, aquí está tu Dios. ¿Aquí a dónde? Aquí en la voz, aquí en la palabra está tu Dios. Ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio. El premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. Entonces acá la escena, fíjense que se traslada, como decíamos, a un monte, se eleva, ¿no? Y la voz se escucha en todas las ciudades de Judá. Se abre como una nueva misión para el profeta, que ahora en el texto original, en vez de llamarse profeta, se llama heraldo. Heraldo, proclamador, mensajero, evangelista de buenas noticias. Por eso decíamos que Isaías es el evangelista del Antiguo Testamento, porque está llamado a ponerse de pie con coraje, con ánimo, con un fuerte grito, a dar ánimo a su pueblo que está en un contexto realmente de mucha depresión y de mucho desierto.
Entonces, este heraldo, este título que significa evangelista, tiene que gritar. Y se transforma en un gesto, ¿no? El grito, un gesto que también tiene que mostrar que ya llega el Señor con fuerte brazo, con poder. Llega el Señor en persona a hacerse cargo de la situación. Entonces, fíjense qué bonito esto, detiene, aquí está el Señor y aquí está el brazo poderoso y viene con un séquito, ¿no? Lo acompañan todos los que son los exiliados que van atrás de él de alguna manera como un pastor y su rebaño, pero miren el Señor que empieza la salvación, ¿a dónde detiene su mirada? El Señor que apacienta el rebaño, que lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos, es decir, a lo más débil, los corderitos, y detiene también su mirada en lo fecundo, en estas madres que han dado a luz aún en medio de esta situación difícil. En el destierro, las madres han dado a luz, es decir, siguen teniendo signos de esperanza, signos de vida, signos de que la vida continúa. ¿Por qué? Porque aquí está tu Dios. ¿Es posible que la vida continúe? Ahí, en el destierro, estaba Dios y en el camino del retorno también estaba Dios, dando signos con su fuerte brazo de su poder. Y entonces me encanta esta imagen, ¿no? Que no aparece como un militar, un guerrero todopoderoso, sino como un pastor que se fija, que tiene en cuenta lo más débil y lo fecundo. Porque también una madre que apenas está dando a luz es débil, aunque fecunda, es una fecundidad que se vale de la debilidad. Y entonces Dios atiende lo más débil, lo vulnerable. Dios, como un buen pastor, se hace cargo de la oveja que está accidentada, de la oveja que está rengueando, de la oveja que está apenas, que no tiene casi ni fuerza para caminar, y Él la pone sobre su pecho, ¿no? Lo reúne con su brazo fuerte, y entonces la debilidad en Dios se transforma en fortaleza. Esta es una gran novedad del segundo Isaías. Entonces, la fidelidad de la palabra del Señor alcanza entonces en estos momentos difíciles, en estos momentos de complejidad. Y crea un movimiento nuevo. Me gustaría leerles unas palabras de Antonio Bonora, que creo resumen de manera sintética, pero muy completa, este mensaje de estos 11 versículos que acabamos de compartir. La fuerza eficaz de la palabra, dice Bonora, crea un movimiento imprevisiblemente nuevo en la historia, que da vida donde reinaba la muerte. La fuerza de la palabra da vida donde reinaba la muerte, consuela a quien está en desesperación, trae la presencia y el poder de Dios, cierra el pasado, la culpa y del castigo, abriendo un nuevo futuro. Si el pueblo prepara su corazón a acoger esta palabra divina con una conversión real y sincera, verá la gloria del Señor, la cual, a través del pueblo de Israel, se manifestará a todos los hombres. Fíjense la fuerza eficaz de la palabra crea un movimiento, crea una posibilidad, una novedad en la historia. La palabra entonces es la única realidad que se mantiene ante el desmoronamiento de los poderes humanos. Se desmoronan los cimientos de las seguridades de Israel, ya no tienen murallas, no tienen templo, no tienen rey, no tienen casi una comunidad estructurada, pero tienen algo que les da fuerza y les da esperanza, la fuerza y la esperanza que vienen de la palabra. Por eso es el profeta, el heraldo de buenas noticias y trae como arma una voz, la palabra.
esta palabra de este profeta, desprendida del hombre que la pronuncia, porque es palabra de Dios, no del propio profeta, adquiere como un sentido, ¿no?, de sacramentalidad. En ella se encuentra la presencia viva y eficaz de Dios. Aquí estoy yo, en la palabra. Le dice al profeta Dios que le diga al pueblo. Muy bien, ¿qué podríamos decir respecto al Adviento de estos versículos, ¿no? Estos versículos 40 del 1 al 11, la liturgia los une a Marcos 1, 1:8, citando, dice así, citando a Isaías: mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino, dice Marcos. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, que es lo que hizo Juan Bautista presentándose en el desierto, proclamando una conversión del corazón para el perdón de los pecados. Y entonces fíjense cómo la liturgia une este texto de Isaías que acabamos de brevemente desmenuzar con Marcos, el inicio de Marcos 1:1:8. Proclamar entonces es justamente la palabra que resume Isaías 40:1-11. Este proclamar comienza con consolar. ¿Qué hay que proclamar? El consuelo. Y después el profeta entonces que se convence, después de un momento de crisis, de esa misión que él tiene de acompañar al pueblo anunciando la salvación. Salvación que, como decíamos, le pertenece al Señor. Anunciar la salvación es prepararla de alguna manera, que es lo que hacemos en el Adviento. La salvación va a venir con Jesús, pero a nosotros nos queda preparar esa salvación que viene. ¿Y cómo podemos prepararla? Y bueno, convirtiéndonos, exhortándonos a este camino moral, este camino ético, que se allane si es que está con elevaciones que no corresponden, o que se completen los desniveles, los pozos, que se desarmen los terrones, las durezas, los resentimientos, las broncas, los enojos, que se disuelvan. No sé, cada uno sabrá cómo puede en la geografía ubicar su necesidad de conversión. De esa manera preparamos la salvación que viene. Es el testimonio, esta proclamación que hace el profeta, el heraldo del Señor, el testimonio de alguien que cree profundamente en la salvación de Dios, porque no se puede en situación difícil proclamar y ser convincente si de verdad no hay una fe en el poder, en la gloria del Señor que se va a revelar. Y aunque pase por momentos de crisis, por momentos de angustia, el mismo profeta, evidentemente es una crisis que lo hace crecer en la fe. Y por eso es capaz después de subirse a la montaña y gritar más fuerte, porque cree que el Señor está y que el Señor es capaz de revertir la situación. Entonces, proclamar en el Adviento, proclamar esta conversión, no es sinónimo de enseñar una doctrina, no es explicar textos sagrados. Proclamar no es exhortar. Proclamar es afirmar que solo en Yahvé hay salvación. De eso se trata, de esta novedad. Entonces no es hacer catequesis, es convencer al otro, convencerse primero a uno mismo, pero después a los otros, que el único capaz de dar salvación ante esta situación adversa de destierro, de pandemia, es el Señor. Y por eso hay que acercarse a Él con una certeza. Él está aquí
en esta situación y en este destierro, en esta pandemia, Dios está presente. Y aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, Dios está y está al alcance de nuestra mano en su palabra y en la fuerza de su palabra. Es tiempo de palabra, pero es tiempo de creer lo que la palabra dice, ¿no? Bueno, entonces, quizás este carácter tan simple, ¿no?, de la proclamación que tiene este contenido, en Yahvé hay salvación y solo en él, hizo que los heraldos, los que proclaman la salvación, como pueden ser los profetas, Juan Bautista, el mismo Jesús, que además de traerla, primero la proclamó, aparezcan lejanos a las realidades políticas, a las realidades culturales, a las realidades, digamos, éticas en sí mismas, así como códigos de prescripciones, como normas, como comportamientos requeridos. No se trata de esto, se trata, como decíamos, de afirmar la grandeza del Señor, lo que Dios es y lo que Dios es capaz de hacer, y no tanto afirmarnos en nosotros mismos y en nuestras posibilidades de buenas acciones o de creativas soluciones. No hay más que convencerse que la salvación viene del Señor. Les propongo entonces para esta semana tres tópicos, tres temáticas, tres reflexiones. Primero, pararnos así como este beduino frente al desierto. Pararnos unos segundos, contemplar esta realidad que es física, pero como dijimos, tiene toda una connotación espiritual muy profunda. Y entonces, el desierto que simboliza toda realidad difícil, inhóspita, realidad de prueba. Acuérdense que al desierto Satanás lo llevó a Jesús para probarlo. Se prueba en el desierto nuestra fe, pero en la que es posible encontrar a Dios. La llevaré al desierto y la hablaré al corazón, dice el profeta Oseas. Entonces, esta realidad de difícil, inhóspita, de prueba, desértica, esta realidad puede ser motivo de un profundo encuentro con el Señor. A nosotros nos quedan como dos actitudes posibles: renegar de Él, hacernos entrar en crisis, o disponernos a poner de nuestra parte todo lo que sea posible para que se dé el encuentro. Cada uno sabrá qué puede hacer para que en el desierto, en la crisis, en la situación difícil, en la pandemia, nos encontremos con el Señor. La colaboración humana, hecha de valor, de confianza, de apertura, hace emerger esta presencia divina, radiante, luminosa, que el profeta llama Kabod, gloria. Y entonces, cuando en la dificultad nos encontremos con el Señor, cuando en la cruz nos encontremos con el Señor, entonces ahí la cruz se va a transformar en gloria, en canal de salvación. Y esto es lo que puede hacer posible este tiempo de desierto, este tiempo de Adviento también. Segundo, como les decía, el gran protagonista del segundo Isaías es la palabra. La palabra dirigida ante todo a iluminar, a interpretar, a cambiar un momento particular de la historia sin que se agote su eficacia, va dirigida a todo hombre, a todo pueblo que sufra de alguna forma el destierro. Opresión política y religiosa, experiencia de la propia incapacidad, dificultad de un camino coherente en la vida espiritual, todo esto podría llamarse, entre comillas, destierro. Ahora, la palabra
hacia la que el profeta siente una confianza incondicional, es la que funda la esperanza, es la que es capaz de crear, como en el Génesis o en el principio, o como en el Génesis cuando todo era diluvio, todo era, como dice Noé, el mal cundía y llenaba la tierra. La palabra es capaz de fundar la esperanza, es capaz de hacer nacer algo nuevo. La palabra crea la novedad. Y entonces ya esta flor que se marchita puede dar un tallo. Qué lindo preguntarnos cómo está nuestra confianza en la palabra y cómo está la relación con Dios, presente, vivo, eficazmente en su palabra. ¿Cómo está mi relación con Dios en la palabra? Y la tercera actitud o la tercera realidad que los invito a reflexionar es la escucha. El hombre participa en la potencia de la palabra mediante la escucha. A mí me pareció hermosa esta imagen de este niñito, ¿no? Con este caracol, que en el caracol el niño cerrando los ojos y abriendo el oído, un oído creyente, ¿no? Encuentra y escucha la fuerza, la potencia del mar. Así se produce también cuando escuchamos la palabra un cambio real de la situación. Hay que prestarle atención, ¿no? Entonces esto produce siempre algún cambio de situación con tal que encuentre atención, encuentre fiel comprensión, encuentre una traducción práctica, porque en hebreo, Shema, escuchar, quiere decir obedecer. Entonces no es solo que escucho, es una escucha atenta, pero una escucha práctica, que transforma la realidad obedeciendo. Entonces una verdadera escucha presupone una opción entre las pomposas seguridades humanas, que muchas veces se agigantan por la propaganda, y la humilde oferta de la palabra, tantas veces silenciosa. Esto parece una paradoja, pero es así. A veces Dios habla en el silencio. La palabra de Dios habla en el silencio, en esa brisa suave, imperceptible, como decía el profeta Elías. Y entonces, esta palabra es pobre, se presenta pobre frente a la dificultad y al desastre de la situación, pero esconde su poder en la pobreza de la fe que escapa a verificaciones humanas evidentes. La palabra es pobre en verificaciones, pero las verificaciones que ofrece, los testimonios que ofrecen, son siempre significativos y salvíficos. Entonces, estos son los tres puntos de inflexión que les propongo en esta semana reflexionar. El desierto y la gloria, el poder de la palabra y nuestra capacidad de escucha. Quien más y mejor que María guardaba, meditaba, conservaba en su corazón, escuchaba, aún en la adversidad de las situaciones complejas. María al pie de la cruz escuchó la palabra de Jesús que le decía, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes una misión. Bueno, ahora estamos en este tiempo de Adviento en el que María nos invita a escuchar al Señor que viene. Muchísimas gracias por animarse a compartir conmigo esta preparación en este tiempo de Adviento. Que la palabra haga nueva todas las cosas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo lunes.